decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Estamos bien agradecidos al Señor por estar nuevamente con ustedes en este nuestro programa. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y quiero invitarte a que puedas no solamente sintonizar y quedarte allí en este programa, sino los próximos programas, y también si quieres venir a nuestra congregación, estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road, esto es en Houston. Ahí está nuestro número de teléfono 713-408-3068. Puedes llamarnos, contactarnos, y durante el programa tenemos una línea de oración abierta. Llámanos si queremos compartir contigo. Si quisieras saber más de nuestro ministerio, puedes entrar en nuestra página en Facebook o en Internet. La página en Internet es www.globaladvancechurch.org o www.facebook.com/Corey Gómez. Déjame decirte nuevamente. Ahí está el número de teléfono, 713-408-3068. Hoy está nuevamente conmigo el doctor Luis Gómez. Gracias, Luis. Siempre para mí es un placer poder compartir contigo los programas. Para mí es un honor poder estar en este programa y poder compartir contigo. Y realmente una bendición de Dios saber discutir estos temas que se hacen no solamente interesantes, sino como que muy poquito el tiempo cada vez que los empezamos a hablar. Así es, así es. Y Luis, ayer empezamos una serie, el espíritu y el poder de Elías. Y yo decía ayer en el programa que una de las cosas que motivó mi corazón a tomar esta serie es que el año pasado yo estuve tratando un poco acerca de la unción que hace volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, y hablé más o menos sobre Juan el Bautista. Pero en la palabra profética para el año 2012, una de las cosas que enfatizamos con respecto a lo que Dios nos entregó, por lo menos a nosotros, es el hecho de que es un año donde Dios quiere que esta palabra profética venga a cumplimiento. Es decir, que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y realmente cuando hablamos entonces de la unción de Juan, nos tenemos que referir necesariamente a la unción de Elías, porque de Juan se dijo que él vendría en el espíritu y en el poder de Elías. Y eso es lo que estamos hablando. Entonces ayer, en el programa de ayer, hacíamos un paralelo entre estos dos hombres, entre estos dos profetas, entre estos dos ministerios, entre estas dos generaciones a quienes le hablaron, y encontramos varias similitudes interesantes. Pero una de las cosas sobresalientes de lo que estuvimos hablando ayer tiene que ver con el hecho de que la palabra profética de estos dos hombres vino para una generación, de tal manera que fuera posicionada y preparar el camino del Señor. Pero también fue una palabra profética que fue directa a los magistrados, que fue directa a la gente que estaba en liderazgo, tanto a nivel de iglesia como a nivel gubernamental, o sea, a nivel de gobierno civil. Y nos quedamos ayer hablando un poco acerca de las implicaciones del mensaje de Juan, y tú lo decías muy bien cuando decías que hablar de Elías necesariamente era hablar de Juan, o hablar de Juan era hablar de Elías, y que cada palabra que encontráramos referida a alguno de los dos, pues se aplicaba a los dos. Sí, y quiero empezar hablando de eso porque me gusta mucho ver cuando Elías está en la cueva y ahí recibe una palabra de Dios específica que le dice: ve y unge a Eliseo como tu sucesor, el rey y unge a dos reyes. Entre esos reyes elige a Jehú. Jehú es una implicación específica de Dios en gobierno, por su nombre. Y es a través de esta unción que el espíritu de Jezabel puede ser destruido. No es a través de otra unción. Mucha gente piensa que es a través de la unción de Elías. No, es lo que Elías prepara el camino para que el Señor venga. Y el que va a sacar a Jezabel es uno en gobierno. Es el gobierno de Dios implantado dentro de toda la organización. Puede ser un país, puede ser porque Jezabel estaba gobernando justamente sobre Israel políticamente, pero hay iglesias que están siendo gobernadas por Jezabel, y en el nombre de Jesús establecer el gobierno de Dios, porque el año 2012 es un año para
posicionarnos, para establecer, para consolidar el gobierno de Dios en todas las áreas, empezando desde el individuo, con la familia, con la iglesia, con la comunidad, con el Estado, con el país, donde Dios esté considerado, donde podamos poner a Dios en primer lugar en todo. Y valga la pena la aclaración que Jezabel no es una mujer, porque enseguida mucha gente piensa, oh, es porque hay iglesias que están siendo dirigidas por mujeres. Jezabel es un espíritu. Por supuesto. Y como espíritu no tiene sexo, porque los ángeles no tienen sexo, pero es más bien una definición amplia, porque no es el tema, pero una definición amplia sobre lo que es el espíritu de Jezabel, es todo aquello que usurpa el lugar de gobierno de Dios, de lo que debe estar en verdadero, porque es un espíritu que viene para y se casa con lo que legalmente está en gobierno y lo pervierte. Eso es lo que hizo Jezabel en el caso de Acab. Y entonces es importante que nosotros tengamos esto en mente. ¿Qué es lo que o con qué se ha casado la iglesia en este tiempo? Porque la iglesia se ha casado con el humanismo. La iglesia se ha casado con el materialismo. La iglesia se ha casado con la comodidad. La iglesia incluso se ha casado, y cuando estoy hablando de la iglesia institucional, se ha casado con agendas del mundo, antividas completamente. Entonces estamos en un momento donde Jezabel está reinando en la iglesia, y no es a través de una mujer específicamente, sino a través de esas alianzas exactamente ilegales que hemos hecho, fuera del orden de Dios. Sí, por eso cuando empezamos a hablar del mensaje que el espíritu de Elías transmite, podemos ir muy fácilmente a Juan el Bautista nuevamente y empezar a ver parte de ese mensaje. Empezamos a ver lo que significaba preparar y lo que significaba arrepentirse. Exacto. Entonces, preparar veíamos que tiene que ver con ese hecho de ajustarse, de disponerse, una disposición a un cambio. Mucha gente está dispuesta a caminar cierta parte, pero no un cambio radical en sus vidas. Y nadie va a poder alcanzar todo lo que Dios tiene para su vida si no hace cambios radicales. Exactamente. Es algo, un sine qua non. Un sine qua non, una condición necesaria para este tiempo, donde como cristianos tenemos que hacer cambios radicales. Tenemos que ajustarnos, disponer el corazón, disponer nuestra mente, disponer nuestras prioridades a la prioridad de Jesucristo, a la prioridad del reino. Y aquí cabe muy, muy enfáticamente lo que Jesucristo dice en el Padre Nuestro. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Una frase que no debemos separar. La separamos normalmente y explicamos dos cosas diferentes, pero para que venga su reino tiene que hacerse su voluntad. Y esto es necesario en este tiempo, que el mensaje del espíritu de Elías se acomode a todo lo que tiene que ver en nuestras vidas, para que nosotros nos dispongamos a gobernar adecuadamente, primero nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, y por lo tanto todo lo demás que viene por allí. Ahora fíjate, tú estás diciendo algo que es sumamente importante y que debemos recalcar en este momento, Luis, y es el hecho de que tiene la gente, la preparación nos habla acerca de asumir actitudes, hacer cambios radicales en nuestra vida. Y por eso es que yo utilizo una frase y digo, por eso es que la predicación burda de un liderazgo falso que ha estado fuerte, que ha estado sonando, es el hecho de, y que han sacado de contexto, Dios te ama tal como eres. Y han dañado tanto esa frase, ¿ves? Si Dios te amara como eres, entonces no te cambiara. Y no te llevara al punto donde tiene que matarte para resucitarte con el poder de la resurrección. Y yo creo que justamente el mensaje de Elías, el mensaje de Juan tiene que ver con deja de hacer lo que estás haciendo y vuélvete a tu Dios. Sí, Dios nos recibe como estemos. Exactamente. Pero Dios nos va a transformar. Y el ejemplo está claro en la parábola, mal parábola llamada el hijo pródigo, cuando llega a estar comiendo con cerdos y que llega con una actitud de arrepentimiento, él es recibido estando mal vestido, pero al momento de ser recibido es transformado, es cambiado, se le cambia el vestido, se le cambia el calzado, se le cambia aún las posesiones que tiene, las cambia todo. Y todo eso tiene su significación. Por supuesto, y no es el tema, pero es el momento de decirte, hermano,
Dios no te está llamando a ti para dejarte como estás, para simplemente te digas, soy cristiano evangélico, sino Dios quiere hacer una transformación en cada uno de nosotros, a tal punto que podamos decir, estoy caminando al máximo de mi potencial, porque el Espíritu Santo está conmigo, porque el Espíritu Santo me ha llenado a tal forma de que por donde voy yo imparto la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está llenando todo lugar y yo puedo ser parte de lo que Dios está haciendo, porque estoy haciendo su voluntad. Amén. Y su reino está llegando. Ahora estábamos hablando, Luis, justamente del hecho de el preparar, que tiene que ver con que abandono ciertas prácticas en mi vida, asumo un nuevo estilo de vida, pero también habla acerca de abandonar actitudes en nuestras vidas, como por ejemplo rebelión, ser de doble ánimo. Recuerda que el grave problema del pueblo en el momento que Elías se levanta como profeta de Dios era el doble ánimo en la gente, cuando él le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a servir a dos dioses? ¿No? Si Jehová es Dios, bueno, sírvanle, pero si Baal es Dios, quédense con él. Y dice que el pueblo no respondió palabra, y eso lo que habla es acerca de un pueblo que estaba completamente dividido. Conocía su historia, conocía las historias de las grandes cosas, como Dios se había manifestado en otros tiempos, con señales, milagros y prodigios, cómo los había sacado de Egipto, cómo había abierto el mar y todas estas historias, pero también, les gustaba la perversión de lo que era adorar a estos dioses paganos, porque involucraba todo lo que era, por ejemplo, y quiero decir esto con claridad, ¿por qué era que el pueblo disfrutaba adorar a estos dioses? Porque en la adoración a estos dioses habían orgías, ¿verdad? Prácticas desenfrenadas sexuales y sensuales. Había consumo de drogas, porque el problema de las drogas no es un asunto de hoy. Exacto. Entonces, consumían droga, alcohol, tenían relaciones sexuales desenfrenadas. Todo esto era parte de un ritual religioso, y eso era lo que a ellos les gustaba. Entonces, fíjate esto, estamos ahorita en un momento, en una iglesia cristiana, donde estamos hablando, y no estamos hablando, Luis, y quiero decir esto, porque nosotros seamos perfectos e irreprensibles, sino porque habiendo enfrentado situaciones en nuestras propias vidas, en la vida de nuestros hijos, de pecado y de dejar al Señor, hemos tenido que reconocer que tenemos que volvernos al Dios nuestro, al Dios de nuestros padres, pero que es nuestro Dios ahora. Y entonces, estoy haciendo esto como un paréntesis, pero no es posible, Luis, que nosotros en este momento, el pueblo de Dios justamente juega con la exégesis o con la aplicación, el entendimiento y aplicación de los principios bíblicos a su propia conveniencia. Sí, es que hay tantas, y quisiera hacer aquí ejemplificar esto un poco, porque tú y yo escuchábamos un programa en estos días donde alguien decía que la herejía bíblica era simplemente como una denominación, cuando tenemos que entender que hay herejías que están entrando a la iglesia, están sacando a la gente del propósito de Dios. Hermanos, cuando tú escuchas un mensaje que diga que no hay herejes, sí hay herejes, claro, y tan es así que Pablo entrega a algunos de ellos a Satanás, y ahí dice, en el libro de Corintios, y algunos de ellos los llama y los coloca, que Dios los saque de la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos esto, porque necesitamos ser gente que de una manera decisiva, estratégica, radical y deliberada desarrollemos un carácter para Dios, un carácter que implique pureza, un carácter que implique santidad, un carácter que implique la búsqueda de la madurez espiritual. Es como dice Efesios, que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Es necesario que alcancemos esto. Por eso, cuando hablamos de este mensaje que está estableciendo Juan, no es un mensaje tan sencillo como mucha gente lo ha planteado. O tan popular. O muy popular, porque requiere cambios radicales en la persona, cambios que sean tan transformantes en la persona, que cuando esa persona salga de ahí la vean diferente. Que la gente puede decir, no son estos aquellos que se la pasaban recogiendo por allá.
Era lo que decían de los discípulos. No eran estos los que eran pescadores. Y ahora míralos cuando hablan, cómo es que hablan como si supieran de las cosas. Dios quiere hacer esa transformación en el día de hoy a la gente que le está buscando de verdad. Esa es la razón por la cual nuestro estilo de vida tiene que ser ajustado. Nuestro estilo de vida tiene que ser cambiado para que reflejemos al Dios que estamos predicando. Nosotros no podemos seguir haciendo de Dios una mofa, alguien de quien todo el mundo se puede reír, porque nuestras vidas son tan mediocres que no reflejan lo que es el gobierno de Dios. Ahora, siguiendo aquí, otra de las cosas, porque estamos hablando de cuando Juan dice preparar el camino del Señor, y estábamos diciendo entonces que la preparación nos habla acerca de ajuste en el cambio, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, pero también involucra el cambio de formas o el cambio de estructuras para que haya una transformación radical de la iglesia. Quiero que veas esto conmigo, Luis. Isaías 40, 1 al 5 para nuestra audiencia. Vayan ahí a Isaías 40, 1 al 5. Y fíjate esto, porque estamos hablando, mucha gente puede decir, bueno, es que Dios quiere transformación interna, pero la transformación interna se va a reflejar externamente. Yo soy por fuera, o sea, mi exterior refleja lo que yo soy internamente. Exacto. Eso es ser cónsono, eso es ser íntegro. Ahora fíjate. Estamos hablando también entonces de hacer cambios a las estructuras. Exacto. Y esto se aplica a la iglesia de Jesucristo. Ahora, quiero leer Isaías 40, 1 al 5. Dice, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. O sea, habla al corazón de la iglesia. Sí. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Esta palabra yo creo que si hay un tiempo en el que tiene relevancia es este tiempo. Dice, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Fíjate que estamos entonces, este es el verso con el que empezamos, solamente que no había colocado el primero, refiriéndose a esta unción Juan, unción Elías. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Estamos hablando aquí de estructuras y esto me recuerda el hecho, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas con la columna vertebral y tiene que tener aparatos que lo enderezan y cosas que van desde aquí y a veces que están completamente inmóviles para que la columna, se llama columna, pueda tomar nuevamente su posición. Y el Señor está diciendo, todo lo que está torcido tiene que enderezarse. ¿Y cuántas veces el remedio de Dios o lo que Dios está haciendo tiene que simplemente ajustarnos de tal manera que hasta nos inmoviliza? Pero no solamente es lo torcido, sino lo áspero. Lo áspero también tiene que, dice, y lo áspero se allane. Me llama la atención porque lo áspero más bien tiene que ver con algo que es rústico. Y aquí la palabra debería ser, y lo áspero se suavice. Pero aquí está diciendo que lo áspero se allane, teniendo que ver más bien con cosas que están desalineadas. Sí, porque podríamos pensar y podríamos verlo de esa perspectiva, de que hay muchas cosas que las estamos simplemente, y a mí me gusta usarlo desde la terminología de ingeniería, mucha gente está dejando por tolerancia y deja que las cosas se parezcan. Dice, no te preocupes por eso, pasa por la mano en alto. Eso me recuerda a alguien que una vez me dijo, y permítame decirlo con claridad, era un pastor que me dijo que yo encontré a su hija fumando y me dijo, sí, pero ella me respeta, ella nunca lo hace delante de mí. Y yo decía, bueno, ¿cuál es el respeto? No hacerlo porque ha sido la enseñanza del padre, o hacerlo a escondida para que el padre no la vea. Muchos de nosotros estamos haciendo cerritos y cerritos para no ver el pecado, no ver la situación, no ver el problema, cuando Dios está diciendo es necesario que eso se allane. Y es importante, Luis, que siga, que esta palabra, todo valle sea alzado, que todo monte y collado se baje, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, se le está diciendo a Jerusalén, que habla de la iglesia. Esto es importante decirlo porque la gente está pensando que esto es para el mundo. Está diciendo, esta palabra es para la iglesia. Y dentro de la iglesia hay cosas torcidas, y dentro de la iglesia hay cosas ásperas, y dentro de la iglesia hay montes, y dentro de la iglesia hay valles. Y estas cosas tienen que alinearse en la voluntad del Señor. Sí, cuando habla aquí de montes, me hace recordar de Babel. Yo no estuve de acuerdo con el monte Babel.
Tan es así que Dios tiene que confundir, porque Así es. Dios mismo el que trae la confusión, porque ellos estaban haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Era algo majestuoso, grandísimo, pero no era lo que Dios quería. Mucha gente está en esas estructuras majestuosas, grandiosas, poderosísimas, pero no es la estructura que Dios quiere. Poderosísimas en los términos del mundo. Porque veamos a Babel. Dice, hagamos una torre tan alta que llegue al cielo. ¿Para qué? Para que si nuestros enemigos vienen en contra nuestra, bueno, tú sabes, se impresionen. Y dice la palabra, a mí siempre me ha llamado la atención, que dice que Dios vio el corazón de ellos y dijo, ellos no van a desistir de la idea que tienen. Ajá. O sea, pase lo que pase, ellos no van a desistir de lo que tienen en el corazón. Y trajo Dios confusión. Me pregunto, ¿cuántas iglesias están llenas de confusión en este momento? Porque siguen empeñadas en un nombre, en una mega church, Babel. en una Babel. Porque Hagamos de nosotros un nombre tan grande que todo el mundo nos conozca. Y no quiero ir en contra de específico, yo creo que Dios ha tenido el orden y ha usado las iglesias gigantescas. No tengo nada en contra de este tipo de cosas, pero me preocupa cuando ese es el objetivo, cuando perdemos de objetivo, que es establecer el reino de Dios. Jesucristo lo dijo claramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. O sea, establece ya el orden, ¿verdad? Primeramente vamos a hacer esto. Cuando colocamos como primero hacer una estructura, estamos perdiendo la perspectiva. El mensaje que es el mismo Jesucristo también reitera, que fue arrepentidos, porque el reino de los cielos, ahora cuando lo predica Jesucristo, dice, está entre ustedes. Entre ustedes, exacto. Entonces, estamos viendo que esto que el Señor está diciendo aquí lo aclara y dice cómo empieza hablando. Me gusta mucho ese capítulo porque empieza con la palabra consolación y da una orden: consolados pueblo mío. ¿Por qué habla de una consolación? Porque está diciendo, iglesia de Jesucristo, hay un Dios que trae consuelo, que tiene una esperanza. Porque cuando caminamos adecuadamente con el Señor, se viene a nosotros la revelación de Jesucristo, porque así lo dice el apóstol, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Entonces, cuando la consolación viene al saber que hay una esperanza de que Jesucristo está tomando control de todas las cosas. Yo creo que mucha gente no ha entendido que el plan de Dios no ha cambiado. Desde el principio, Él le dijo al hombre, yo quiero que tomes dominio de toda esta tierra. Amén. Y tú vas a ser mi instrumento para yo establecer mi reino. Así es. Esa es la orden allá en Génesis, y lo vemos que ha sido la orden cuando vemos la oración del Padre Nuestro, es la misma orden. Venga tu reino. Hoy sigue esa misma orden a través de ese proceso. Arrepentidos y convertidos. Saca de tu mente, saca de tu vida, saca el estilo de vida del viejo hombre, del segundo Adán, del primer Adán, y colócate en el segundo Adán, en el orden de Dios. En el orden de Dios. Ahora, qué interesante, vuelvo para ver este punto, y es el hecho de que, como decíamos antes, esta palabra es para la iglesia, y el hecho de decirle, retomando lo que decías, que Jerusalén o la iglesia reciba consuelo, está en el contexto de, o sea, entiende algo, tienes esperanza porque el cambio se va a producir. Y esta es una de las cosas tremendas, Luis, y todos los profetas en este momento coinciden con esta palabra. 2012 nos está hablando de cambios radicales en todos los sentidos, y la iglesia no está fuera de esta palabra, o sea, no está fuera de esta orden de Dios, sino que dentro de la iglesia, lo que conocemos como iglesia, su estructura, vamos a decir, eso que hemos conocido hasta ahora, va a cambiar, y va a cambiar radicalmente. Y quizá, vamos a decir de esta forma, los que nacimos en la iglesia y que hemos estado acostumbrados a ver ciertas cosas, quizás nosotros mismos necesitemos el colirio de Dios para poder recibir lo que viene de parte de Dios, que nos viene en la envoltura a la cual estábamos acostumbrados. Queda poco tiempo, pero me gustaría que viéramos por un momento, Luis, en el capítulo 42 de Isaías, hay varios versos aquí
y no quisiera que lo tratáramos ya porque queda muy poco tiempo, pero que lo introdujéramos para el programa de mañana. El programa está, el tema está sumamente interesante. Fíjate, Isaías 42, 6 al 13 dice que yo Jehová te he llamado en justicia, te voy a sostener por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo y por lujo de las naciones, para que hablas los ojos de los ciegos. A mí esta palabra siempre me ha impresionado. Para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza escultura. Se cumplieron ya las cosas primeras, pero yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Esta es una palabra importante. Las cosas previas ya se cumplieron y Dios está anunciando cosas nuevas. Pero fíjate, dice, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Alcen la voz el desierto y sus ciudades. Dice, canten los moradores de Selá y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores. Dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará sobre sus enemigos. Y viendo que tenemos poco tiempo, yo veo aquí en el verso 10 y se repite en este pasaje, 3 cosas que son importantes, y esto quiero tomarlo en este momento como un punto que nos introduzca a lo que vamos a tratar para mañana, y es el hecho de que una de las cosas que Dios ha estado subrayando en este tiempo es que nuestra forma y nuestro nivel de adoración va a ser cambiada radicalmente. Una de las cosas que va a ser transformada en este tiempo tiene que ver con nuestra adoración. Vamos a ampliar un poco, Luis, en el próximo programa para que nuestros televidentes sepan que vamos a tratar mañana. Vamos a hablar un poco acerca de eso que Dios quiere. ¿Por qué demanda Dios una adoración pura, genuina, sincera? Manos que no se han dedicado a cosas vanas. ¿Por qué? ¿Y por qué ese cambio viene a la iglesia en este nuevo tiempo? Así es que quiero invitarte desde ya a que tú nos puedas sintonizar en nuestro programa el día de mañana. Va a estar sumamente interesante. Vamos a hablar acerca de cómo un estilo de vida que adora es un estilo de vida que va a hacer que Dios se levante como hombre de guerra. Ahí está nuestro número de teléfono, 713-408-3068, y te animo a que nos llames si tienes alguna necesidad de oración. Por favor, no tengas temor en llamarnos. Queremos orar contigo, queremos orar por ti si necesitas una palabra. Y si quieres saber más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar en nuestra página en internet www.globaladvancedchurch.org o en mi página en Facebook www.facebook.com/Corey Gómez. Gracias, Luis, nuevamente. Es de una maravilla poder compartir contigo los temas. Gloria a Dios. Y a ti nuevamente, te espero en mi próximo programa. Quiero declarar en este momento que la gloria del Señor llena tu vida, que la esperanza del Señor renace en tu corazón de una manera especial. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero en mi próximo programa. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Que hemos tenido una relación